Sentencia de divorcio. Se presenta ante el juez una pareja con sus respectivos abogados, ya que están en trámites de divorcio. El abogado de la mujer reclama para ella el 50% de la venta de la casa, propiedad de los dos cónyuges, así como una pensión de por vida por la cantidad de 5,000 pesos, que según enumera serán para contribuir con los gastos de electricidad, teléfono y una pequeña lista de gastos mensuales. El abogado del hombre protesta, alegando que el hombre no tiene ninguna obligación hacia su mujer, toda vez que ya los hijos ya son mayores de edad y están casados, y que ella bien pudo ir a trabajar y mantenerse por sí misma, y que ella nunca contribuyó a la manutención de la casa, ni aportó ningún dinero para la compra de la misma. El juez escucha ambas partes y se queda indeciso por un momento leyendo los documentos. Les da vueltas y vueltas a las hojas, se acomoda las gafas y de pronto se escucha a la mujer llorando y el juez le pregunta: ¿qué le pasa, señora? Señor juez, yo creo que es cierto, así que voy a aceptar la sentencia de divorcio sin ninguna obligación de parte de mi marido hacia mi persona. Después de todo, yo bien pudiera ser una mujer profesional e independiente. El juez, extrañado, le pregunta: ¿y por qué usted no se convirtió en una mujer profesional e independiente? ¿Hay alguna razón que se lo impidiera? Realmente, señor juez, no había ninguna. Fueron decisiones tomadas por mí misma y voluntariamente. ¿Me pudiera ser más específica, por favor, y enumerarme las razones, esas que usted alega, señora, por favor? Bueno, señor juez, cuando me casé, yo acababa de graduarme de la secundaria. Mi intención había sido estudiar enfermería, pero no había tenido para pagar los gastos. Era muy poco lo que teníamos en ese entonces para mantener a dos personas estudiando. Así que yo le dije a mi esposo que estudiara él y luego yo lucharía por mis estudios. Muy bien. ¿Y qué pasó cuando él se graduó de ingeniero? ¿Por qué usted no siguió estudiando? Pues verá, señor juez, él me pidió que tuviéramos nuestro primer hijo, ya que llevábamos 5 años casados y aún no habíamos tenido a nuestro hijo. A ver, pero cuénteme, ¿qué pasó después? Mire, señor juez, no pasó nada, el niño nació, él no quería que el niño fuera a ser cuidado por otras personas extrañas, por cuestiones de seguridad. Yo entendí que tenía razón, que con lo que él ganaba nos podíamos remediar y arreglárnoslas para que con su sueldo tuviéramos una vida, los tres. Así que decidí quedarme en la casa con nuestro hijo. ¿Y qué sucedió luego, cuando el niño creció? ¿Y por qué no fue a estudiar, señora? Nada, señor juez, que ya que para entonces tenía 2 hijos más. ¿Dos más? Sí, es que usted verá, señor juez, cuando tuvimos el primer hijo, mi esposo me dijo que debíamos tener un segundo para que el niño no se quedara sin hermanos. Así que tuvimos el segundo 3 años después, pero el otro fue varón. ¿Y qué tenía eso de malo? ¿Qué tiene que ver? No había ningún problema. Estábamos muy bien y felices, pero mi esposo me dijo que para que la felicidad fuera completa, debíamos tratar de tener una niña. Y cuénteme usted, ¿qué más? ¿Qué pasó? Pues cuando el segundo hijo tenía ya 4 años, quedé embarazada y tuve a la niña. Y entonces, ¿por qué no estudió cuando ella creció? Porque no había quien llevara al mayor a las prácticas de pelota, a la danza, ni los llevara a la escuela, pues el autobús los dejaba muy lejos de la casa.
Temiendo por su seguridad, mi esposo y yo decidimos que yo los llevaría a la escuela, al fútbol y a danza, y yo los recogería. Así las cosas. Dejaba al mayor en el colegio, seguía con el segundo para la escuela básica, regresaba a la casa con la niña a preparar todo para la tarde. Cuando les recogía, dejaba al mayor en las prácticas del fútbol, salía con la niña para las clases de ballet. Entonces, ¿siguió usted posponiendo su educación? Sí, señor juez, lo hice de propia voluntad. Y cuando sus 3 hijos se fueron independizando, ¿por qué no regresó usted a la universidad? Para entonces, señor juez, la madre de mi esposo había enviudado, se enfermó y necesitaba de alguien que la cuidara. Así que hablamos del asunto y llegamos a la conclusión que no la íbamos a poner en una casa hogar para su cuidado, sino que la tendríamos en la casa a vivir con nosotros, ya que los hijos ya estaban fuera y se habían independizado. ¿Y cuánto duró esta etapa, señora? Cuénteme. Bueno, señor juez, unos 6 años aproximadamente. Ella tenía Alzheimer y como la cuidábamos tan bien, pues su delicadeza, su decadencia no fue tan rápida como se había pensado. Tomó bastante tiempo. De hecho, murió de un ataque al corazón y después llegamos de paseo, del paseo que hacíamos todas las mañanas. Dábamos un paseo por el barrio y platicábamos. Usted sabe, ella le encantaba darle de comer a las palomas en el parque y contarme sus historias de su vida. Y mientras tanto, quiero decir, mientras tanto, durante todos sus años, ¿había alguien que le ayudara a usted, señora? Señor juez, ¿ayudarme? ¿A qué? Pues a limpiar la casa, a cocinar, quiero decir, las labores normales de un hogar. No, señor juez, realmente mi esposo ganaba muy buen sueldo, pero figúrese, eran 3 hijos que criar, educar, el costo de la vida cada vez subía más y yo trataba de ahorrar. Pero, ¿cómo? ¿Usted ahorraba? Pues en lugar de llevar la ropa a la lavandería, yo lavaba en casa, planchaba la ropa de mi esposo y la de los muchachos, arreglaba el jardín. Esto era lo que más me costaba. Me costaba mucho esfuerzo, pues yo tengo problemas de columna, pero siempre hace uno un esfuerzo. Y le aseguro que nuestro jardín no tenía nada que envidiarle al de nadie de nuestra calle. ¿Y quién cocinaba? ¿Usted también? Por supuesto, señor juez, mi esposo odiaba la comida de los restaurantes. Como él tenía que almorzar fuera con sus clientes tantas veces, pues decía que nada como la comida que yo le preparaba. Y por supuesto, usted iba a esas comidas. ¿A qué comidas? A las de su esposo con sus clientes. No tenía tiempo. Precisamente fue en una de esas comidas que conoció a Sofía. ¿Sofía? ¿Quién es Sofía? Su novia, la joven con quien se va a casar cuando terminemos el divorcio. ¿Y cómo usted sabe que se va a casar con ella? Porque me encontré con ellos en casa de unos amigos comunes el día que estaban dando la noticia de su compromiso. El juez se quedó mirando a la mujer y al ex esposo. Se levantó, cogió las carpetas con todos los papeles y se retiró. Todos se quedaron mirando unos a otros, se encogieron de hombros a esperar que el juez regresara. Al poco rato el juez regresó, se sentó, se ajustó las gafas, entonces cerró las carpetas, los puso a un lado y dijo: Señora, yo he revisado cuidadosamente estas demandas y he llegado a las siguientes conclusiones. Primero, el divorcio se le adjudica con la fecha efectiva a partir de hoy. Su esposo no tiene que pasarle una pensión.